Buenos días, doctor Del Río, abogado de la familia Murillo. El caso más sonado en el Tolima sobre el asesinato a este indefenso joven por parte, al parecer, de la Policía Metropolitana de Ibagué. Muchas gracias por la invitación y un saludo caluroso a sus televidentes. Muchas gracias. Abogado, gracias por estar con nosotros. Precisamente hablamos del caso del asesinato de Santiago Murillo, porque, abogado Miguel Ángel del Río, ayer la Fiscalía dejó muy claro que fue un uniformado de la Policía Metropolitana quien accionó su arma de dotación en contra del joven que cruzaba la calle 60 ese día 1 de mayo. Así es, hemos podido establecer desde que empezó esta investigación por testimonios de personas cercanas a los hechos que fueron miembros de la fuerza pública quienes participaron en este lamentable hecho. Por esa razón estamos convencidos que, dado el debate sobre la competencia, si es en cabeza de la justicia penal militar o si es en cabeza de la justicia penal ordinaria, que debe ser la justicia penal ordinaria, porque si bien es cierto, está implicado un miembro de la fuerza pública, la única razón para que se quede la competencia en cabeza de la penal militar es que esos hechos se hayan dado con ocasión del servicio. Este hecho o el hecho de disparar contra un manifestante, contra una multitud, jamás podrá ser considerado un acto del servicio y por eso el expediente debe regresar a la justicia penal ordinaria. Sí, pese a que el arma era de dotación de este miembro de la Policía Metropolitana. Era un arma de dotación y recordemos una cosa para los televidentes, está prohibido por parte de los protocolos del gobierno nacional el uso de armas de dotación letales en manifestaciones públicas, lo que significa que su uso ya nace de una prohibición y eso genera la iniciación de una conducta criminal por fuera, repito, de los actos del servicio. Otra cosa diferente es hacer uso de armas no letales para dispersar manifestaciones y que de pronto dentro de ese uso pueda existir una extralimitación. Allí sí se podría advertir que es un evento con ocasión del servicio, pero portar un arma, dispararla, sacarla y ejecutar a un individuo no es un acto del servicio, es un homicidio aleve y violento en contra de la humanidad de un ser humano. Sí, y usted manifestaba ayer en la audiencia que precisamente debe ser la justicia ordinaria lo que nos está explicando y catalogó como un ataque siniestro el proceder del uniformado de la policía que le disparó a Santiago Murillo, según la Fiscalía, cuando cruzaba la calle 60 con carrera quinta e iba indefenso y caminando solo. Así es, un ataque. Es que ni siquiera, porque el debate aquí no es si es que Santiago era un vándalo o no lo era, cosa que ya está probado que no lo era. Pero aún aquellas personas a lo largo y ancho del país que cometan actos vandálicos no merecen un asesinato, porque es que en Colombia está proscrita la pena de muerte, no existe, ni las ejecuciones extrajudiciales. Esto que hicieron sobre la vida de Santiago es una ejecución extrajudicial, aunque además el término está mal empleado porque tampoco existen las ejecuciones judiciales. Esto, lo que se impetró en contra de Santiago fue una pena de muerte por ser simplemente un testigo presencial de un hecho que todos además estábamos viendo en ese momento a lo largo y ancho del país. Entonces, por esa razón, es que este evento y esta implicación por parte de miembros de la fuerza pública no pueden ser considerados actos del servicio. Eso es una violación a los derechos humanos, una violación además a la función constitucional que tienen los miembros de la fuerza pública, porque es importante subrayarle para la opinión, para quienes nos están viendo, es que la obligación de la Policía Nacional es la de proteger a la comunidad. Es decir, Santiago debía ser protegido por parte de la fuerza pública y terminó asesinado. Esto es un acto cruel, doloso y que debe ser juzgado por la justicia penal ordinaria. Sí, precisamente el artículo 241 de la Constitución en su numeral 11 habla de cómo se deben dirimir estos conflictos de competencia. Ayer ya se tomó la decisión de enviarlo para que se defina cuánto puede durar este trámite o proceso. Es importante establecer que el día de ayer tuvimos una satisfacción porque el juez de control de garantías que dirigió la audiencia
siguió la línea argumentativa de nosotros, y digo nosotros, Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público y Representación de Víctimas. Entonces, eso para nosotros es satisfactorio, el proceso va en el camino correcto. Le solicitamos, para contestar su pregunta, le solicitamos a la Corte Constitucional que priorice este caso en el entendido de la importancia, de la trascendencia y del carácter nacional que ha tenido este expediente, para que se tome una decisión a la mayor brevedad. No hay un término específico para decidir. La Corte Constitucional, dentro de su criterio, pues tomará la decisión a la mayor brevedad, esperamos. Mientras tanto, seguiremos junto con Fiscalía realizando actos de investigación para seguir buscando testimonios y elementos probatorios que hagan mucho más robusta la investigación. Y una vez que la Corte Constitucional dé una respuesta que esperamos sea positiva por toda la evidencia probatoria que tengamos, pues llevemos a estos personajes ante la justicia y caiga sobre ellos además todo el peso de la ley de una manera ejemplarizante. Abogado Miguel Ángel del Río, ayer precisamente en la audiencia se vio como la Fiscalía y el Ministerio Público cuestionó el actuar de la justicia penal militar, y en este caso en el proceder que tuvo el juzgado 188 de instrucción penal militar a cargo del juez René Mauricio Monroy. Hablaba el Ministerio Público que ha existido desde la justicia penal militar quizás un afán por mostrar unos resultados, más no de investigar a profundidad lo que realmente sucedió, y también los términos de vándalos, entre otros, que emitió en ese documento que se presentó ayer en esta audiencia. Ni siquiera un afán por mostrar resultados, un afán de alguna manera de esconder situaciones mucho más precisas, porque es que detrás de la orden de asesinar a un joven, o ante la pregunta de quién dio la orden, aquí no solamente debe responsabilizarse el autor material, la persona que dispara, sino quién da la orden de disparar. Porque estamos viendo a lo largo y ancho del país que muchos miembros de la fuerza pública están disparando directamente en contra de la comunidad. Eso es un atentado contra el derecho internacional humanitario y contra los derechos humanos. Entonces, aquí es importante quién está detrás de esa orden. Por eso la necesidad de la justicia penal militar de mostrar resultados rápidos para tratar de esconder situaciones que pueden ser muchísimo más graves y a las que nosotros estamos atentos. Dentro de esa decisión, como usted lo advierte, del juzgado 188 de instrucción penal, se establece casi que una excusa inaceptable e insoportable para la familia, en el entendido de que lo que habían no eran marchantes, sino vándalos o, entre comillas, fascinerosos, como lo advierte el mismo juez penal militar. Y eso es inaceptable, porque eso es poner un INRI, además, en contra de cualquier tipo de manifestación, y casi que excusar las razones por las cuales un miembro de la fuerza pública dispara en contra de la comunidad. Esto es inaceptable. La Policía Nacional tiene que responder por todos los crímenes que ha cometido en los últimos días, y este crimen de Santiago Murillo es de los más deplorables y que tiene, repito, que ser juzgado de una manera muy categórica. Sí, cuando usted habla de quién dio la orden, aquí tenemos dos uniformados ya capturados. Uno de ellos, según la Fiscalía, quien accionó el arma de fuego, el mayor Jorge Mario Molano Bedoya, comandante de la Estación Norte de la Policía Metropolitana de Ibagué. Cuando usted manifiesta de quién dio la orden, aquí también se debe ir por quizás los altos rangos de las fuerzas, en este caso de la policía, y también si hubo alguna determinación desde la alcaldía a cargo de la Secretaría de Gobierno o las autoridades locales. Claro, nosotros queremos saber quién está detrás, porque es que, mire, si existe una prohibición, repito, los protocolos del Gobierno Nacional, el decreto 003 de febrero de 2021 establece que está prohibido el uso de armas letales de dotación por parte de miembros de la Policía Nacional. Si existe una prohibición, ¿por qué razón miembros de la fuerza pública disparan no solamente contra la vida directa de un ciudadano, porque pueden además buscar mecanismos? Para eso está el SMAT, precisamente. ¿Por qué un miembro de la fuerza pública dispara contra una multitud? Aquí es decir, lo que se estaba realizando era dispersar una manifestación utilizando armas de dotación. Alguien tuvo que dar la orden, y queremos entonces que los implicados nos adviertan quién les dio la orden de disparar contra una multitud, porque es inaceptable.
lo que ocurrió aquí. Y tiene que ser ejemplarizante. Y hay que ir hasta las últimas consecuencias y mirar si el comandante de la policía tuvo alguna implicación con relación al nivel jerárquico y a la orden que pudo haberle dado a su fuerza pública. Eso también hay que determinarlo. Mire, para eso es una investigación, para establecer los alcances y las fronteras de la misma. Pero la justicia penal militar entonces nos saca, entre comillas, una justicia express, donde dice, ya esto se cerró, ya descubrimos finalmente lo que aquí ocurrió. Así no es. Además, por un tema que es agravante, y es que la justicia penal militar no tenía para ese momento todos los elementos materiales ni testimoniales, porque nadie había ido a declarar ante la justicia penal militar. Entonces, ¿cómo tomó una determinación? Nosotros queremos llegar hasta el fondo de esta investigación, establecer no solamente las responsabilidades materiales, sino quiénes están detrás de ellas. ¿Ha existido algún caso que, aparte de miembros de la fuerza pública, resulten también involucrados, por ejemplo, el alcalde de una ciudad o un municipio o un secretario de gobierno, quienes fungen en esa línea como la primera autoridad de una población? Sí, claro, en muchísimas ocasiones ha ocurrido que desde el gobierno local o de la administración local se le da la orden a la Policía Nacional de repeler a manifestaciones con el uso de armas de fuego. La incitación, además de los gobiernos locales, a que grupos armados al margen de la ley o grupos privados se tomen la justicia por las manos. Es decir, y lo hemos visto a lo largo y ancho del país, y eso es inaceptable. Mire, el monopolio de las armas recae en cabeza del gobierno, con unas limitaciones que están señaladas en la Constitución y en el derecho internacional. Entonces, aquí no podemos aceptar ni la justicia privada ni los excesos por parte de la fuerza pública, porque la ciudadanía está desarmada, porque no es lo mismo los vidrios de un sistema bancario que la vida. No estamos de alguna manera excusando el vandalismo, ni mucho menos, es repudiable y deben ser juzgados además con toda la fuerza de la ley. Pero aquí lo fundamental es que la policía tiene como deber la protección de la ciudadanía de los excesos del poder, pero está ocurriendo todo lo contrario. Los ciudadanos entonces están siendo atacados porque la Policía Nacional se volvió un brazo armado del gobierno central, excediendo los límites constitucionales. Muchos en Colombia incluso dicen que la policía debe estar por fuera de las Fuerzas Armadas para evitar que vayan a la justicia penal militar. ¿Sería una opción tomar esta decisión en Colombia? Todas las decisiones jurídicas tienen implicaciones y tienen consecuencias. Cada vez que tenemos eventos, juzgamos entonces que hay que reformar los sistemas policivos, que hay que reformar la Constitución. Mire, los sistemas estructurales policivos tienen unos protocolos. Lo que deben hacerse es cumplirse, porque así entonces en algún momento queden por fuera de las fuerzas militares, van a decir más adelante que es que se perdió el control sobre un cuerpo colegiado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que debe hacerse es que se cumplan las normas. Repito, el protocolo, el decreto 003 de 2021, prohíbe el uso de armas de dotación en manifestaciones públicas. Ahí está, solamente hay que hacer valer las cosas. La Constitución en Colombia es uno de los sistemas estructurados de mayor nivel liberal y de protección de la ciudadanía. El problema es que no se cumple. Aquí no es un problema de cambios, aquí no es un problema de reformas, aquí es un problema de hacer cumplir lo que ya existe. Ese es nuestro gran problema. Doctor Miguel Ángel del Río, ¿qué viene ahora en este proceso judicial? Esperar la decisión de la Corte Constitucional con relación al conflicto de competencias. Y una vez destrabado este conflicto de competencias, que pienso que va a ser en la misma línea que tomó el juez de control de garantías el día de ayer, nosotros seguiremos con los actos de investigación con la Fiscalía General de la Nación y se realizarán en su momento las imputaciones y las solicitudes a las que haya que llegar. Y llegaremos hasta las últimas consecuencias investigando, repito, no solamente los partícipes y las personas que pudieron estar relacionados con este evento, sino quienes estaban también detrás de esta situación. Esperamos que gracias a la presión ciudadana, gracias a la necesidad de hacer justicia, este proceso se maneje de una manera muy rigurosa y muy rápida para establecer esas responsabilidades.
Y por último, ya en lo que concierne a lo nacional, lo que dijo el presidente Iván Duque de recuperar las vías con la fuerza pública en su máxima expresión, ¿puede generar más violencia en el país? Pero claro que sí, la violencia solamente genera violencia. Mire, aquí en este momento tenemos a una población hambrienta, necesitada, está viviendo además una pandemia y una situación sui generis que nunca habíamos vivido. Ese caldo de cultivo genera necesariamente violencia. Y el gobierno central debe tener la capacidad de interpretar esa furia colectiva. Pero salir a generar violencia no hace más sino hacer crecer la estela de violencia. El gobierno no ha sabido interpretar lo que está pasando en el país y eso obviamente le va a salir muy caro desde el punto de vista de la institucionalidad, porque hoy perdió el gobierno gobernabilidad, mañana puede perder cosas adicionales. Sí, abogado Miguel Ángel del Río, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima, muy amable. A usted un gracias por la invitación y un saludo a sus televidentes.